¿cómo están? En esta oportunidad nos encontramos con Corina Marión Jordán. Ella es Managing Partner de Babasu Ventures y bueno, una amiga muy querida de hace muchísimos años. ¿Cómo estás, querida Cori? Dani, un gusto estar aquí contigo conversando. Muchas gracias por aceptar la invitación en Gente Motivando Gente. Bueno, tú eres una destacada economista, has sido viceministra también del Ministerio de Planificación, eres promotora del emprendimiento y de las startups en Bolivia. ¿Cómo nace esto en Corina Marión? Mira, ya vengo muchísimos años dedicándome a ser advisor de muchas startups. En todo el interín de toda mi carrera profesional vengo formándome justamente en este tema del emprendimiento. El emprendimiento ya estos últimos años de base tecnológica, y es ahí donde empiezo a identificar en los últimos años que hace falta fuentes de financiamiento para startups, que no es la fuente de financiamiento convencional, es un instrumento que se necesita especial para financiamiento de las startups. ¿Por qué? Porque tienen un desarrollo que es diferente. Las startups, como su nombre lo dice, son empresas que nacen generalmente con una base tecnológica, pero que tienen la característica que empiezan a desarrollarse muy rápidamente. Y para continuar en este desarrollo muy rápido, expansivo, se necesita financiamiento. Pero es un financiamiento que se necesita evaluando el potencial que tiene la empresa, que es muy diferente a la evaluación que uno hace convencional en un banco, por ejemplo. En este caso, startups netamente. Solamente startups. ¿Y cómo nace Babasu Ventures? ¿De dónde nace? ¿De dónde viene? Babasu es el nombre del árbol de Cusi. Y nos pareció súper interesante tener un símbolo de un árbol que te da ese paraguas para poder seguir creciendo. Y nuestro anhelo es sembrar, ¿no?, que esto se vuelva un bosque, ¿no?, de babasús, de árboles de Cusi. Y ahí es donde entramos a nuestra tesis de inversión, que significa qué es a lo que nosotros apuntamos como financiamiento, qué es lo que estamos buscando en las startups. Bueno, estamos buscando startups que estén en una etapa ya, se llama un early stage, es decir, ya de un crecimiento, donde ya hayan tenido tracción en el mercado, hayan probado su MVP, su mínimo viable, digamos, de producto, y que estén necesitando un financiamiento para expandirse o mejorar la propuesta desde el grado de desarrollo tecnológico. Entonces, pero además nos interesa muchísimo este potencial que tengan de escalamiento, porque creemos que ahí está justamente la forma en cómo vamos a hacer que este portafolio de startups que tiene un fondo, que el fondo, por eso llamamos un fondo de venture capital, que es un fondo de riesgo. Exacto. Entonces, que nosotros invertimos en startups, corremos un riesgo, sí, exactamente, porque no todas las startups salen a flote. Existe startups que a los 3 años ya mueren, sí, ¿no? O hay otras que recién al año 5 empiezan a despegar. Entonces, todo eso se lo maneja a través de un fondo. ¿Y cuál es tu rol en Babasu? ¿Quiénes son tus media partners que te dan todo el sostén? Bueno, el rol que yo tengo, además de ser partner, soy managing partner, que significa que administro el fondo. Soy la persona que busca las startups, administra y pone a inversión, hace las propuestas de inversión de qué startups son las que vamos a postular dentro del fondo para ser invertidas. Manejo todo lo que es el portafolio, la estructura financiera que tiene que ver con y además damos un fondo no solamente invierte, sino también acompaña a las startups en su proceso de crecimiento. Básicamente tú las identificas para ponerlas a competir en el capital de riesgo. Exactamente, se las identifica, se hace todo un due diligence y luego de eso que ya se pasa por una etapa de un comité de inversión donde es aprobada la inversión, entonces se le hace la inversión y luego viene un periodo que se llama de desinversión donde se ya trabaja la estrategia de éxito, porque de lo que se trata aquí no solamente es invertir, sino ir trabajando para que en algún momento, porque el fondo generalmente tiene un periodo de 10 años, a partir del año 10 se hace lo que se llama una liquidación del portafolio y ahí es el proceso de desinversión y se reparte lo que se llama el carry interest a los LPs, que son los limited partners, que son los inversionistas que creen en el fondo, que entran desde el año 1 y tienen la paciencia de esperar hasta el año 10 para recibir
recibir sus dividendos. Cori, ¿tú consideras que existen fondos de inversión en Bolivia, que hayan nacido en Bolivia y que estén haciendo este mismo trabajo? Sí, existe un fondo de inversión en Bolivia, se llama Escalatec, que ha sido una iniciativa de la Fundación Solidez, entonces que viene trabajando también junto con las startups, ellos con un ojo más corporativo, nosotros queremos darle un ojo más desde el punto de vista privado. Entonces nos estamos abocando más a inversionistas del sector privado y además tenemos una tesis que es geográfica, significa que no solamente vamos a invertir en startups de Bolivia, sino que estamos buscando también startups de Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay. Y dirán, ¿por qué de estos 4 países? Porque son países emergentes, entonces donde los que tenemos todavía cabida para poder competir con otros fondos de Venture Capital y porque las startups están en un estadio más o menos similares a los de Bolivia. Entonces ahí podemos nosotros manejarnos en esos mercados. En esos mercados. Cori, ¿qué tan relevante es para estas startups que quieren competir por capitales de riesgo levantar un financiamiento con un fondo local aquí en Bolivia? Es súper importante porque la primera ronda de inversión para una startup generalmente tiene que ser liderada por un fondo local. Entonces, las startups pasan por diferentes etapas de financiamiento, o rondas que se llaman. La primera ronda se podría decir que cuando ellas están naciendo es de angel investors o de family, friends and funds. Uno comienza por ahí, cuando comienza con una idea de negocio, empieza a levantar financiamiento de familiares, de angel investors. Luego que pasó esa etapa, la siguiente ronda, que es la primera ronda que se llama, generalmente se postula a un fondo local. Si este fondo local decide invertir, está dando una señal para fondos de afuera, diciendo aquí hay un potencial. Claro. Como hoy en día no tenemos eso, entonces tenemos muchas startups que se están quedando sin ese oxígeno que le llamamos el financiamiento, porque no tenemos un fondo local que esté dando esa señal a estos fondos de afuera. Tú dices que, bueno, hacen este reclutamiento de las startups a través de Escalatec. ¿Cómo estas startups pueden llegar a Escalatec? Aquellas startups que están naciendo y no saben cómo acercarse, que sus ideas de negocio son geniales con base tecnológica. Nosotros siempre sugerimos cuando vienen algunos emprendedores, nos dicen tengo una idea de negocio, quisiéramos que nos escuchen. Nosotros los escuchamos y les decimos que la mejor manera para partir cuando uno está empezando una idea de negocio es partir con una aceleradora. En la aceleradora le dan toda la estructura de cómo tiene que tener el modelo del negocio, desde inclusive el vocabulario técnico, todo tiene que venir, ¿no?, de la mano. Y para eso es súper importante esta formación a través de las aceleradoras. Entonces, nosotros sí vamos a ver muchas startups que seguramente van a egresar de las aceleradoras que tenemos en Bolivia. Para nosotros eso ya es una validación que han pasado por un proceso, lo cual es súper importante, y ya viene la siguiente etapa que es con nosotros. Y bueno, para que la gente un poquito entienda qué tipo de aceleradoras se pueden acercar, no solamente esta, tenemos a Solidez, tenemos a Pista 8, tenemos a Fundación IES. Así es. Más? También está en Caínco, tenemos Innova App. Bueno, estas son principalmente en Sucre, también hay una aceleradora. Inclusive hoy en día pueden postularse online, hay procesos de aceleramiento virtuales, en Platzi, por ejemplo, claro. ofrecen, Davor, claro. ¿no? Entonces hay varias opciones. Pero estas plataformas virtuales, las últimas que acabas de mencionar como Platzi, ¿están certificadas para poder capacitar, acelerar una startup? Sí, hay una que es muy conocida, por ejemplo, Founder Institute, que igual tiene muy buen nivel, ¿no? Salen con muy buen nivel ahí quienes se entrenan. Entonces, además generan muy buenas redes de contactos, que para este negocio las redes de contactos es fundamental, ¿no? Es vital. Sí. Y Cori, ¿qué motiva a un inversionista en invertir en capital de riesgos, ¿no?, sabiendo que pueden perder ese capital de arranque? Es un perfil de inversionista especial en el sentido de que tiene que asumir de que es una inversión de riesgo, que no podemos garantizar que se le va a devolver inclusive la inversión. Claro. Y entonces ahí vale mucho la trayectoria de quienes estamos detrás del fondo, que se llaman los GPs, los General Partners. Claro. ¿No? Todo nuestro background es lo que va a convencer al inversionista de que en nuestras manos vamos a hacer buenas
nuevas inversiones porque venimos ya con un aprendizaje y con resultados de haber trabajado con startups que puede garantizar, digamos, si seguimos ese mismo camino, un cierto flujo de retorno al final del fondo. Entonces tiene que ser un inversionista que mejor si ya ha comenzado siendo angel investor porque ya conoce la industria, entonces no le va a ser difícil entender cómo funcionan las startups. Pero si además es un inversionista tradicional que ha ido invirtiendo en otros rubros y tiene una porción de dinero que dice quiero apostar por el país, porque al final un fondo de venture capital es impacto. Para un país es impacto y es apostar por el impacto, no es apostar por esa gente joven que está iniciando negocios y que necesita esa inyección de financiamiento. Y en Babassu Ventures ustedes apoyan y buscan startups con base tecnológica o emprendimientos sociales. ¿Qué tipo de startups buscan? Base tecnológica, algunas puede ser con modelos de negocio que sean disruptivos. Ya. ¿No? Ahí puedes tener ejemplos como por ejemplo Uber, ¿no? Que ha sido disruptivo, o Airbnb, por ejemplo, que ha cambiado un modelo de negocio, pero generalmente son de base tecnológica. ¿Y por qué generalmente? Porque la base tecnológica es lo que nos permite esta expansión a otros países. Muy difícilmente, ¿no? Si no tenemos esa tecnología, vamos a poder expandirnos a otros países. Difícilmente, ¿no? Corey, te pido por favor que hagas la invitación, primero para todos los inversionistas que quieren sumarse a las filas de Babassu Ventures y también a las startups que no saben por dónde empezar ni qué puertas tocar. Claro que sí, hacemos la invitación, pueden ubicarme a través de LinkedIn, ahí estoy como Corina Marión, me mandan un mensajito, podemos luego coordinar para conversar, para tener una reunión y encantada de escuchar tanto a los founders de las startups como aquellos inversionistas que estén pensando hoy en apostarle al país, apostarle a esta gente joven con muchísimo talento y que está necesitando, ¿no? de este dinero, de esta inversión para poder potenciarse. Muchas gracias, Cori, gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Dani, por el espacio. Gracias.